La reparación del periné tras un desgarro o una episiotomía es una de las prácticas más frecuentes en obstetricia. El dolor perineal crónico, la dispareunia y la incontinencia urinaria y fecal son algunas de las secuelas que puede presentar la paciente si no se aplica la técnica quirúrgica adecuada. Hola a todos, hoy hablaremos de los desgarros del esfínter anal. Estos desgarros se pueden clasificar en 4 grados. Los de primer grado consisten en la lesión de la piel perineal o mucosa vaginal. Los de segundo grado son los que afectan a los músculos del periné sin afectar al esfínter anal. Los de tercer grado se dividen a su vez en 3 tipos. Los de 3A afectan al menos del 50% del esfínter anal externo. Los 3B afectan a más del 50% del esfínter externo. Y los 3C afectan tanto al esfínter externo como al interno. Y los de cuarto grado, a su vez, afectan tanto al esfínter anal como a la mucosa rectal. Existen desgarros inclasificables que no se encuentran en estos tipos. Por ejemplo, un desgarro de mucosa rectal con integridad del esfínter anal interno y externo. Es importante repararlo también correctamente, ya que pueden condicionar complicaciones como fístulas rectovaginales. Esta clasificación aporta un valor pronóstico del desgarro. Los desgarros 3C presentan el doble de riesgo de incontinencia anal posterior que los 3B y a su vez estos el doble que los 3A. Y en el caso de tener dudas con respecto al grado de desgarro 3A o 3B, se elegirá siempre la opción más grave. Aunque pueden aparecer desgarros en mujeres sin factores de riesgo, los siguientes pueden aumentar la probabilidad de que estos aparezcan, como son la nulliparidad, el peso fetal superior a 4.000 gramos, el parto instrumentado con forceps, la distocia de hombros, la episiotomía media, la presentación occipito posterior y el expulsivo superior a 1 hora. Podemos tratar de prevenir la aparición de desgarros con las siguientes medidas. Mediante una episiotomía, que en caso de realizarla debe ser mediolateral, con un ángulo suficiente entre 45 y 60 grados de la línea media, permitiendo así el alejamiento del esfínter anal. Es importante recordar que la episiotomía no ha demostrado reducir la probabilidad de sufrir un desgarro de tercer o cuarto grado, por lo que a priori no debería ser el motivo para realizarla. También realizando la protección adecuada del periné, basada en el enlentecimiento de la fase final del periodo expulsivo del parto. Y en caso de indicarse un parto instrumentado, es preferible siempre que las condiciones obstétricas lo permitan, el uso de la ventosa en lugar del forceps. Y por último, el masaje perineal durante la gestación ha evidenciado un aumento del número de mujeres con periné íntegro posparto. En cuanto al diagnóstico, la identificación del tipo y grado del desgarro es fundamental para una correcta reparación de la lesión. La exploración perineal se debe realizar de forma sistemática, mediante un tacto rectal con el dedo índice y una palpación digital de la masa del esfínter entre el dedo alojado en el recto y el pulgar que explora el periné. Previo a iniciar la reparación de los desgarros, debemos tener en cuenta 2 aspectos. En primer lugar, unas medidas generales, como son preparación del campo y medidas de asepsia, analgesia adecuada y relajación adecuada también, iluminación adecuada del campo y una profilaxis antibiótica. En segundo lugar, preparar el material necesario, como son pinzas sin dientes, 2 pinzas tipo Alice, tijeras Metzenbaum, tijeras de mayo y un portaagujas corto. La profilaxis antibiótica se realizará con dosis única de cefalosporina de segunda o tercera generación
intravenosa o intramuscular antes de suturar, por ejemplo, una ceftriaxona de 1 gramo. En pacientes alérgicos a beta-lactámicos se administrará una dosis de gentamicina 240 miligramos intravenoso más el metronidazol de 500 miligramos intravenoso. Y según el grado de desgarro, ya veremos más adelante que esta pauta se completará con tratamiento antibiótico más prolongado durante el ingreso en planta y tras el alta. En cuanto a la reparación de los desgarros, se debe tener en cuenta que el esfínter anal externo está formado por fibras de musculatura estriada con morfología circular alrededor del esfínter interno, que pueden no ser visibles si se ha producido retracción lateral tras la sección. Por tanto, debe accederse correctamente a sus extremos y, si es necesario, disecando el tejido con tijeras de Metzenbaum hasta conseguir extremos de fibras musculares de suficiente tamaño para asegurar una correcta reconstrucción. Los fijadores de Alix pueden ser de ayuda para identificar y aislar estos extremos. El esfínter interno se suele identificar como una banda fibrosa blanquecina entre la mucosa rectal y el esfínter externo. Estas fibras son responsables del 75% del tono anal que mantiene la continencia y su reparación solo es posible inmediatamente tras el parto, ya que la reparación en un segundo tiempo quirúrgico es difícil porque estos extremos tienden a retraerse y se atrofian. La técnica de reparación variará en función de la lesión. Por ejemplo, el esfínter interno se suturará con la técnica de end-to-end y en algunas guías recomiendan también puntos sueltos de PDS 3.0 o Vicryl 2.0 convencional. En el esfínter externo puede usarse dos técnicas de sutura con resultados equivalentes, el overlap o bien end-to-end utilizando un hilo monofilamento PDS 3.0 o Vicryl 2.0 convencional para la sutura. Y en lesiones tipo 3A, la técnica de elección será end-to-end. Aunque los hilos monofilamento PDS tienen menor riesgo teórico de infección, no parece haber diferencias entre ambos tipos de sutura. Los monofilamentos son de lenta absorción, así en puntos superficiales se recomienda dejar los cabos muy cortos y el nudo lo más profundo posible para evitar la extrusión de la sutura a la superficie de la piel. La reparación de los desgarros de cuarto grado se debe realizar mediante una sutura continua o punto suelto utilizando Vicryl 3.0 convencional no RAPI. Si utilizamos una sutura continua, se debe evitar penetrar en toda la profundidad de la mucosa rectal, sin alcanzar la luz del canal, para tratar de evitar la aparición de fístulas rectovaginales.
En caso de realizar puntos sueltos, el nudo debe quedar hacia la luz intestinal para minimizar el riesgo de fistulización. Respecto al manejo durante la hospitalización, los desgarros 3A no requieren de antibioterapia adicional. Es suficiente con la profilaxis administrada en paritorio previa al inicio de la sutura. En los desgarros 3B y 3C, de primera elección es la cefuroxima 250 miligramos cada 12 horas más el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. En alérgicas a penicilina se utilizará la gentamicina de 240 miligramos cada 24 horas intravenoso más metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Y al alta se sustituirá la gentamicina por el ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas vía oral más el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas también vía oral hasta completar los 5 días. En el caso de los desgarros de cuarto grado, el tratamiento será el mismo que el de los desgarros 3B y 3C. Lo único que cambiaría es la duración. En lugar de 5 días, serán 10 días. También se recomienda el uso de laxantes osmóticos como la lactulosa o el lacticol cada 12-24 horas hasta asegurar una reposición adecuada. Es importante informar a la paciente de que pueden aparecer flatulencia y cierto grado de incontinencia de gases relacionada con el uso de laxantes y no con la propia lesión del esfínter. Y por último, al alta se debe de tener en cuenta que tras la correcta reparación del esfínter, entre el 60 y el 80% de las mujeres permanecen asintomáticas al año. En las que presentan sintomatología, los síntomas más frecuentes son la incontinencia de gases y la urgencia defecatoria. Además, se encuentran lesiones ecográficas persistentes hasta en el 40% de mujeres asintomáticas. Por tanto, tras una lesión perineal de tercer o cuarto grado, se realizará un seguimiento específico a las 6-8 semanas. Se puede recomendar ejercicios de musculatura del suelo pélvico a partir de las 6-12 semanas. La mayor parte de las pacientes podrá beneficiarse de tratamiento conservador en caso de persistir la incontinencia y solo un número muy limitado de pacientes precisará una reparación secundaria del esfínter. Y finalmente, en los controles posteriores y en función del grado de lesión, en futuros embarazos se valorará la vía del parto, ya sea vaginal o por cesárea.